Seguimos con nuestro tema, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Como aclaré, hermanos, en la semana pasada, vuelvo a dar énfasis de que lo que estamos estudiando es exactamente como cristianos saber, entender realmente por medio de las Escrituras en lo que creemos, por qué creemos y en lo que Jesús ha dejado para nosotros. Y esto creo que lo más normal que un cristiano debe y tiene que aprender. ¿Por qué creo? ¿En qué creo? ¿En qué baso mi fe? ¿En qué está fundamentada mi fe? Y este es un pasaje fundamental de las Escrituras que nosotros lo leemos, que está en Mateo capítulo 16, del versículo 13 hasta el versículo 25. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos qué dicen que Él es, y unos le dicen Elías, otro Jeremías, otro de los profetas, y Jesús le importaba que sus discípulos, ¿qué pensaban de Él? ¿Qué pensaban de Él? Y Pedro, uno de sus discípulos, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice claramente la verdad de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se mira para Pedro y le dice: mira, Pedro, no fue carne y sangre, no es por tu habilidad, no es por tu entendimiento, no es por tu conocimiento que tú descubriste esa verdad. Mi Padre te reveló esta verdad. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Hoy la primera parte que nosotros hablamos era sobre quién está cimentada la iglesia de Cristo. Y eso, hermano, es algo muy importante que entendamos. Está en YouTube, quien no la escuchó puede volver a escuchar. Sobre quién está cimentada la base de la iglesia. ¿En quién está cimentada la iglesia? Y todos esos, no sé cuántas semanas va a llevarnos, pero todos los domingos vamos a estar abordando una parte de este tema, por supuesto, basados totalmente en lo que la Escritura dice para nosotros. Entendemos que la iglesia verdadera está cimentada sobre la base firme, fuerte e inconmovible. Y la única persona que tiene esa característica, hermanos, es aquel, como dijo Santiago en su lectura, Juan dijo, el que viene después de mí es mayor de mí. Como dice en otro pasaje Juan, el que viene de arriba es sobre todos. Y en esto está basada la iglesia, sobre el fundamento firme que es Cristo Jesús. Hablamos en la otra vez. El fundamento, hermano, la cabeza, el poder de la verdadera iglesia se encuentra en Cristo Jesús, y esto lo revela las Escrituras. Él es el que vive por siempre. Él es la realidad por lo cual cada cristiano existe y subsiste. Es por Él, es porque Él vive, es porque Él nos llamó por medio de su iglesia, y la ha guiado y sigue guiándola por medio de su Espíritu, por medio de hombres débiles, pero hombres fieles, como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que es necesario que los hombres sean fieles, los administradores sean fieles, con sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 46, la característica de esos hombres que Dios eligió: sencillez de corazón, humildad. Y por la única regla de fe que tenemos, que es la palabra de Dios. Sacar la palabra de Dios, hermanos, tendemos a ir a todo lo que se puede imaginar el ser humano. A todo lo que puede imaginar el ser humano. Por eso, sacando la palabra de Dios, hermano, y es increíble que siempre el enemigo, de una forma u otra, intenta sacar la palabra de Dios, intenta desaparecer la palabra de Dios. Hace tiempo yo hice un cartel que me llamaba la atención, que por qué en el mundo entero nadie intenta sacar el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. ¿Por qué en el mundo entero, tú vas a Cuba, por ejemplo, o a China, está lleno de Alcorán? Tú no ves ni un Alcorán quemado.
o los libros de los budistas, o los libros de montones de religiones. ¿Por qué la Biblia es el único libro en todo el mundo que es rechazado y es llevado a ser destruido? Es bueno como cristianos pensar esto. ¿Por qué los 300 siglos el Imperio Romano intentó desaparecer totalmente con las Escrituras? ¿Por qué? Hermano, porque es la palabra de Dios. Y quiero decirles entre paréntesis para que ustedes cimentan sus propias vidas. Los hombres, verdad que nos dieron las Escrituras, pero la iglesia ya había afirmando sus corazones sobre las Escrituras. Es decir, se dicen que los hombres nos dieron las Escrituras. No es verdad. Leemos la historia de la iglesia, vamos a dar cuenta que las Escrituras, la iglesia, hasta los 300 siglos ya estaba en manos de las iglesias. La prueba de esto, lee la carta de Pablo y vas a te dar cuenta que él decía, esa misma carta a los Gálatas, llévenla y léela también a los de la Odisea. La iglesia sí tenía las Escrituras y se afirmaba en las Escrituras. Lo que se hizo sí es que rechazaron todas aquellas Escrituras que no eran. Y había un padrón, había una forma de por qué rechazar tales Escrituras. Y por eso creemos plenamente que esta forma fue una manera que el Espíritu Santo aseguró plenamente que la palabra que tenemos es la palabra que proviene de Dios. Pero es la palabra que en todos los siglos, la que es rechazada, la que es abolida, la que intentan destruir, pero por la gracia de Dios nunca pudieron destruirla. El apóstol Pedro describe la verdadera iglesia de una forma preciosa. El propio apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, y espero hermano que presten atención porque lo que voy a hablar es algo más profundo, va más allá de la letra y necesitan prestar atención para entender. Pedro dijo, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está hablando a quién? A cada uno de los hijos de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí está hablando Pedro, a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene las Escrituras. Pedro lo que está diciendo. He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Cristo Jesús. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y Pedro trae las Escrituras. Por eso yo siempre digo que el Nuevo Testamento no fue invención de los apóstoles. El Nuevo Testamento fue sacado de la Escritura que ya tenían, que era el Antiguo Testamento. Que si nosotros escudriñamos el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver, el Antiguo Testamento explicado el Nuevo Testamento. Esa es la realidad. Ha venido y esta piedra a ser cabeza de ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, Jesús ha venido a hacer esto. Y hasta el día de hoy sigue siendo una piedra de tropiezo para los hombres que intentan poner otro fundamento que no es Cristo Jesús. Porque tropezaron en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron destinados. Mas vosotros, ¿a quién se está hablando Pedro? A la iglesia, a cada cristiano. Mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, hermana, tú eres un linaje escogido. No por tu belleza, ni por tu santidad, ni por nuestra pureza, sino por el afecto y el amor que Cristo dio por nosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo ya se abrió. Hebreos dice que el camino ya está abierto, que todos podemos tener entrada libre al trono de la gracia.
no necesitamos intermediario. Ya en Cristo Jesús ya estamos conectados porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Estas son las palabras de Pedro a toda la iglesia y en todos los tiempos. No fueron para todos los tiempos, y esa palabra es para la iglesia de Cristo. Hermanos, hasta el siglo IV, no existen, reanudo lo que vine hablando el domingo pasado, reanudo un poquito sobre el fundamento. Y esto lo digo porque escudriñando historias y historiadores y eruditos, incluso de ellos católicos, hasta el siglo IV no existen registros absolutos reconocidos legalmente, en general, exceptos de algunos católicos, pero no todos, de que hubo primacía entre los obispos tanto de Roma como de Jerusalén, como de Cesarea, como cualquier otra localidad. Es decir, no había esta primacía, no existe esta de que uno es la cabeza del triángulo. Hasta el siglo IV, las iglesias en toda empezó Jerusalén, Samaria, Judea y por todo el mundo, principalmente en Antioquía. Las iglesias fueron esparciendo, llevando el evangelio y creando asambleas locales. Y esas asambleas locales se fueron creciendo, administrados, por supuesto, por hombres fieles que llevaban la palabra, enseñaban la verdad y administraban la vida de la iglesia. Y esas iglesias fueron creciendo y ellos mismos, fieles al mandato de Cristo, empezaron a llevar la palabra a otras y formaban otras asambleas. Y por supuesto, mediante esto había lo que se llamaba presbítero. Y ese presbítero quiere decir supervisor. ¿Pero qué hacía ese supervisor? Primero, si leemos bien la historia, ese supervisor era un ejemplo de vida. Era un reflejo miniatura de Cristo. Era un hombre que realmente no solo llevaba el mensaje, sino llevaba la vida de Cristo en su propia vida. Y llevaba y administraba y supervisionaba cada iglesia su iglesia. Supongamos que Fraternidad Cristiana se abre un trabajo en San Antonio, otro trabajo en Constitución, otro trabajo en Belén, y llevamos el mensaje. Alguien tiene que tomar cuenta y cuidar esto con sencillez, como dijimos, y con fidelidad de corazón al Señor. Pero jamás en lo que leyó Santiago, jamás en una supremacía, jamás. Y esto, hermanos, vamos a explicarlo en el tema que vamos a hablar hoy. Las puertas de los Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Jamás hubo esto, jamás. Lo que Santiago leyó en el Evangelio, que Jesús mismo dijo, el que quiere ser mayor tiene que ser el que sirve. Tiene que ser el sirve. Hermano, ese principio es eterno. Eso está tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante, como en la iglesia Juan Camané, que la llame como quieres. Pero la iglesia de Cristo vive y se rige por este principio. Quien quiere ser el mayor, que sea el que sirve. Quien quiere subir, que baje. Quien quiere vanagloriarse, que vanagloriarse en el vituperio de Cristo. Y nada más que eso. Entonces esa supremacía, hermanos, nunca hubo hasta el siglo IV. La primacía del obispo de Roma vino mucho después del emperador Constantino. Un pagano, lo digo así, un pagano, Constantino era un pagano, que ejerció directamente la influencia y su poder en la iglesia. Y que muchos estudiosos sinceros, que no son pertenecientes a ninguna ramificación cristiana, dicen claramente que realmente Constantino fue el primer papa considerado. No se consideró, pero en el hecho, él fue uno de los primeros papas. Incluso el primer concilio de Nicea, la historia claramente lo dice, hermano, quien lo convocó fue Constantino. No es que pidió permiso, convocó. Quien estuvo sentado en el medio era Constantino. Y la influencia de su poder
quedó marcada y notoria. Y todos aquellos que rechazaron lo que se dictaminó fueron rechazados y fueron muchos de ellos presos. Consta la historia que habían solo 2, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces, hermanos, Constantino empezó a dirigir la iglesia, que parece que estaba algo bueno. La iglesia hasta los 313 años era perseguida. Eran muertos como animales. Es bueno leer, es bueno buscar, hermano, es bueno buscar la historia de la iglesia primitiva. Por eso, cuando hacen la historia, muchos ponen así, hasta los 313 ponen así, porque cristianismo primitivo, pero es muy bueno entender cómo vivió ese cristianismo primitivo, porque de ese cristianismo primitivo para adelante, la vida del cristianismo empezó a cambiar. La jornada del cristianismo empezó a declinar. Los fieles de Dios siguieron permaneciendo, pero el camino y la vida de la iglesia comenzó a tomar un rumbo totalmente diferente. Aunque tenemos ya con amplitud la certeza de lo que afirma la Biblia, bueno, muchos eruditos, te digo, hasta católicos, uno de ellos es Drapp, es uno muy famoso, reconocen que no hay ningún indicio de que Pedro estuvo en Roma. Ni un indicio. Reconocen que este versículo de Mateo 16, 18, solo comenzó a cobrar interés a partir de los años 400 después de Cristo, aproximadamente. Ahora miren lo que las escrituras dicen. Pablo, ese estudioso dice así, Pablo a la epístola de los romanos, que escribió desde Corintios, saluda a varios hermanos en el capítulo 16. Y sin embargo no hace ninguna mención a Pedro. No sería lógico que Pedro estuviera en Roma y Pablo escribe una carta y dedica saludos a muchos hermanos y no le hace un saludo a Pedro. Tampoco encontramos referencia alguna en los Hechos cuando describen la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Roma alrededor de los años 60. No hay registros de Pedro. Y un historiador español llamado Antonio Ramos Oliveira muy acertadamente se hace la siguiente pregunta. Si Pedro no estaba en Roma en el año 58 cuando Pablo escribió la carta a los romanos, y ni estaba en los años 60 y 62 cuando Pablo estaba en Roma y llegó a Roma y fue preso en Roma, y según la tradición católica dice así que Pedro fue crucificado el año 64. La tradición católica dice que Pedro murió en el año 64 tras varios años de predicación. Y la pregunta que hace ese historiador es, ¿cuándo y desde dónde llegó Pedro a Roma? Y la respuesta, hermano, es solamente relativa, puesta en la historia como tradición. Todas las sugerencias no tienen ningún respaldo fiel y veraz. Y como cristianos, hermano, poco nos importa cómo murió Pedro, cómo murió Juan y cómo murió. Nos fueron llamados ¿a qué? A conocer el Evangelio y seguir a Cristo Jesús y seguir el consejo de Pablo, que dijo que debemos ser humildes, no teniendo un concepto mayor de nosotros mismos, sino debemos respetar lo que Dios puso para nosotros en la palabra y no ir más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6. No debemos ir más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6. Bueno, entramos en el segundo punto que vamos a abordar hoy. La iglesia verdadera es aquella que vence a sus enemigos que jamás podrán prevalecer contra ellos. Recuerdan que yo cité, y no quiero demorar en volver a citarlos, pero el primer punto era, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué está cimentada la iglesia? El segundo punto es, la iglesia verdadera es aquella que vence a sus enemigos y jamás podrán prevalecer contra ella. Y eso se basa en Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero, es importante saber, hermano, de qué se trataban antiguamente las puertas. Todas las ciudades eran cercadas por muros que tenían varias puertas.
En estas puertas se encontraban los tres poderes de la ciudad. Los tres poderes. Y voy a hablar en el aspecto natural, porque eso era una realidad. Primero se encontraba el poder económico. En las puertas de la ciudad, los comerciantes, los que negociaban, los que compraban, los que vendían, se encontraban en las puertas de la ciudad. Y eso en la Biblia, varios pasajes se encuentra. Que el comercio, la bolsa, las acciones, la compra y la venta, todo se encontraba en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad se encontraba la corte, los jueces. Eso en varios pasajes de la Biblia vemos que los jueces se sentaban en la puerta de la ciudad para juzgar al pueblo. Y eso nos habla, mirando el Antiguo Testamento, del poder religioso que juzgaba al pueblo. Pero también en las puertas se encontraba el trono. En la puerta se encontraba el trono. Quiere decir, había en las puertas representantes del rey. Y esto habla, hermanos, del poder político. Entendiéndolo hoy vemos el poder político. Que en otras palabras, las puertas de las ciudades de aquella época representaban el comercio, el poder del comercio, el poder de la religión y el poder de la política. ¿Entienden? Escuchen y entienden, porque como dije, esto es algo, hermano, necesita ser comprendido más allá de la letra. Ahora, en el aspecto espiritual, vamos a ver qué representaban esas puertas. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Primero debemos de definir qué es Hades. El Hades, hermano, es la palabra del Antiguo Testamento, Sheol. Es la palabra Sheol, que representaba del lugar de los muertos. Representaba el lugar de los muertos. Entonces, todos los muertos, según los judíos, de la tradición, que iban al Sheol, que era el lugar de los muertos. Nosotros vemos en la historia, otros le dicen parábola, de Lázaro, que Jesús cuenta de Lázaro y de rico. Y dice que uno murió y fue sepultado, y otro fue llevado por los ángeles. Y estando, y la palabra se usa, estando en el Sheol, uno estaba en el seno de Abraham, que representa a Dios, y el otro estaba siendo atormentado. Ahora, ¿qué representa esto entonces? La vida de Lázaro, la parte de tormento que había en el Sheol. Hermano, representaba el pecado, representaba la rebelión contra la verdad de Dios, contra la palabra de Dios. Y hermano, ¿cómo llega a esa conclusión? Llegó a esa conclusión porque cuando Lázaro le dijo a Abraham, manda Lázaro. El rico le dijo a Abraham, manda Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y le diga que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Abraham? Abraham le dijo, no, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué estaba queriendo? ¿Qué le dijo Abraham a rico? Tienen la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Antiguo Testamento? Moisés y los profetas. Cuando le dijo, tiene Moisés y los profetas, ¿qué contestó rico? No. Y ahí nos damos cuenta que en el Hades, en el lugar distantes, en el lugar a donde estás separado de Dios, allí se encuentra la rebelión contra la palabra de Dios. Porque ese rico, aunque estaba atormentado, no quería la palabra de Moisés y los profetas. Quería que sus hermanos, por los milagros, por lo sobrenatural, que ellos pudiesen creer. Y Abraham le contesta, si no creen en Moisés y en los profetas, aunque se levante uno de los muertos, tampoco van a creer. Y esto en sí es una lección para nosotros, hermanos, de saber de que realmente el creer es una condición de gracia de Dios que proviene en nuestros corazones para que podamos creer, independiente de ver, de sentir, de presenciar, sino una condición viva, plena, que proviene de Dios en el corazón del ser humano. Entonces, nos damos cuenta que ese rico, y no es por ser rico, aclaro, no es porque rico fue allá, simplemente fue allá porque vivía para sí, su Dios era él mismo y poco le importaba la palabra que Dios había dicho. Jesús estaba declarando en el sentido espiritual que el poder de las huestes de Satanás son revelados claramente.
Y en la Biblia toda lo muestra, que es el pecado, la muerte y la rebelión contra la palabra de Dios. Los ataques permanentemente de todo el infierno es para que el hombre peque, para que el hombre muera espiritualmente y para que el hombre no le haga caso a la palabra de Dios y siga las palabras de los hombres. Jesús dijo que estas realidades no provienen del mal. Es decir, esas realidades que provienen del mal no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Me entendieron, no? ¿Me entendieron? Es decir, el poder del mundo, las puertas, el poder del mundo, la economía, la torcida justicia del ser humano, la manipulación política, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra prevalecer? La palabra prevalecer del griego quiere decir vencer, derrotar, dominar, arrestar y subyugar. La idea es someter o dominar completamente a una persona o un grupo utilizando el medio de persuasión. Ahora, ¿qué es persuadir? Según la Real Academia Española, persuadir es inducir, obligar sutilmente a alguien con razones a creer y a hacer algo diferente. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Que mi iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, que mi iglesia va a vencer a sus enemigos, tanto lo espiritual como en el aspecto natural. Mi iglesia va a vencer el rebelión contra la palabra, va a vencer el pecado y va a vencer la muerte. Esa es una. Y por otro lado, mi iglesia va a vencer la avaricia del ser humano, la justicia torcida y la politicaje que puede existir dentro de la misma raza humana. ¿Por qué las puertas del Hades? Y esto es el poder, la influencia y el engaño no van a prevalecer sobre la iglesia. ¿Por qué? Jesús dijo, las puertas de los Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, la respuesta sale de la Biblia. Porque el propio Jesús venció la Hades. Y esto es la muerte. Venció al que tenía el dominio de la muerte. Y esto es Satanás. Por eso la iglesia no va a ser vencida por las puertas de los Hades. Hebreos 2:14 nos dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Jesús, hermanos, destruyó el poderío de Satanás, entregado a él por medio de Adán y Eva. Jesús vino en santidad y en pureza, caminó en santidad y pureza, y su muerte injusta se tornó la justicia de Dios sobre la faz de la tierra para todos aquellos que son hijos de Dios. Y dice el versículo 15, el librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces tú, como hijo de Dios, nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya la muerte no tiene potestad ni poder sobre ti. No tiene más potestad sobre ti. El propio Pedro, juntos a los 120 que estaban reunidos en el aposento, junto con María, Hechos lo dice claramente, con sus hermanos, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, y los hombres quedaron totalmente asombrados de que esto, lo que está pasando, esos hombres están ebrios. Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro se levanta, se pone en pie con los 11, alza su voz y le dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones israelitas, versículo 22, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos y crucificasteis, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese es en quien estamos cimentados, en aquel que ni las cuerdas de la muerte pudieron atarlo. Porque David dice de él, versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Ahí usa la palabra Hades. Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está hasta el día de hoy entre nosotros, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Pedro da testimonio de lo que el Antiguo Testamento hablando sobre la gloria, el poder y la majestad que Cristo tenía, y sobre su propia muerte, porque con su propia muerte derrotó la propia muerte. Pedro explica citando las Escrituras y mostrando que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, que murió en su muerte y venció la muerte y trajo vida. Y Pablo la expresa, hermanos, a Timoteo, segunda carta de Timoteo 1:8, diciendo así, precioso versículo, dice así: por tanto, no te avergüences, oh Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Con qué Cristo sacó a luz la mortalidad? ¿Con qué? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, por el Evangelio y punto final. Por el Evangelio, no es por el Evangelio por las obras, no es por el Evangelio por la tradición, no es por el Evangelio lo que yo hago. Es por el Evangelio y por su propio poder dando victoria en la cruz. Hermano, esto es el Evangelio de Jesús. ¿Por qué las puertas del Hades? Hermano, y esto es el poder y la influencia del mal que no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Por eso que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia de Cristo. Y uno pregunta, ¿pero por qué no van a prevalecer sobre Cristo? Primero, porque Cristo es la vida de su iglesia. Como leímos, venció la muerte y trajo la vida por el Evangelio. Entonces, ¿por qué las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia? Primero, porque Cristo es la vida de la iglesia. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26 dice así: dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Son palabras de Jesús que le dijo a Marta. Entonces la puerta del Hades no va a prevalecer sobre ti, hermano, porque la vida, tu vida y mi vida, está en Cristo. Y si está en Cristo, la propia vida de Cristo está en nosotros. Cristo venció la muerte y su iglesia recibió ese poder libertador porque está cimentada en Él y porque vive en Él. Romanos 8:2 dice así, fue liberta por Él. Romanos 8:2 dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las puertas del Hades tienen una placa que dice pecado, rebelión y muerte. Y Cristo Jesús trajo para su iglesia exactamente la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado y la gracia de la plenitud del evangelio de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Te ha librado? Esto, hermano, cada uno de nosotros tiene que decir ese versículo. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre ti y sobre mí. No quiere decir que no pecamos, pero ya no tiene dominio sobre nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo porque esta iglesia es movida, respaldada y guiada por Cristo. Y Pablo lo dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, el mundo tiene miedo de la muerte. Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que morramos, del Señor somos. ¿Qué puertas de Hades van a prevalecer sobre aquellos que están escondidos en Cristo Jesús? No prevalecerán. Las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia de Cristo porque está en sus manos. Porque la iglesia de Cristo está en la mano de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuche, Jesús dijo, mis ovejas. No dijo fraternidad cristiana, tampoco dijo la luterana, tampoco dijo la católica, tampoco dijo la bautista, tampoco dijo mis ovejas. Espero que el fin de ese discurso, de ese mensaje, entiendas a qué iglesia yo estoy refiriendo y a qué iglesia la Biblia habla siempre. Pablo expresa a la iglesia de Roma y a todos los hijos de Dios que forman parte de la iglesia universal de Cristo, que el amor de Dios en Cristo Jesús hace que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Y dice Pablo en Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni el profundo, ni ninguna otra cosa criada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. La puerta del Hades no puede contra la iglesia porque la iglesia está cautivada por el amor de Cristo. La puerta del Hades no prevalecerá sobre la iglesia de Cristo, porque Cristo reina sobre todas las cosas y Él es la cabeza de su iglesia. Y Efesios 1:18 dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la preeminencia, grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre
todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué? Y sometió todas las cosas bajo su pie. Todas las cosas están sometidas bajo el pie de ¿quién? De Cristo. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Entiende por qué las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia? Ahora podemos asegurar y decir hoy que las puertas, presten atención hermanos, podemos asegurar y decir hoy que las puertas del Hades no han prevalecido sobre la iglesia después de 2000 años. La respuesta es rotundamente sí. Ahora la pregunta, hermano, del millón es, ¿y de qué iglesia estamos hablando? Esto es la tristeza al no comprender de qué iglesia la Biblia habla, de qué iglesia Jesús habla, de qué iglesia los apóstoles hablaron, de qué iglesia estamos hablando. Hermano, es un gran error creer lo que la mayoría de los cristianos piensan afuera. Y esto, hermano, voy a repetirlo el resto de mi vida, hasta que yo muera. Hermano, la iglesia de Cristo está formada por individuos sin individualismo. ¿Entienden? Si alguno cree que estoy errado, hermano, tengan toda la libertad. Y siempre le digo, nadie está más alto que la palabra de Dios. La iglesia de Dios está formada por individuos llamados por Dios, nacidos por el Espíritu, pero no para vivir una vida individualista, sino para integrar un cuerpo de Cristo. Y nutrirse y ser parte y crecer y llevar el evangelio de Cristo y ser testimonio de la vida de Cristo. Personas que han nacido del Espíritu, han pasado por la cruz, han entrado por la puerta estrecha, caminan por el camino angosto, permanecen en la verdad, viven la verdad, anuncian la verdad y se ven a sí mismos con mucha debilidad. Y eso las Escrituras nos muestra esta realidad. Esta iglesia, hermanos, solo Jesús conoce quién es en ella trigo y quién es cizaña. Esta iglesia solo Jesús sabe quién es hijo y quién es bastardo. Y esa iglesia solo Jesús sabe quién es verdadero y quién es falso. Las instituciones, las organizaciones, hermano, en general han tratado y caído y han sido tragados y han sido sucumbidos por las puertas del Hades. ¿Escuchas? Las instituciones, las organizaciones, llámala lo que quieres, han sido tragados y sucumbidos por las puertas del Hades. Han sido sucumbidos y tragados por el pecado, por la ganancia, por el dominio, por la maldad, por el poder, actuando y mostrándose como ángeles de luz, pero por atrás son demonios, son agentes de tinieblas, son agentes de Satanás. Y propio Pablo lo dice, que Satanás se transfigura en ángel de luz y sus ministros, como ministros de justicia chueca, de justicia que lleva a la perdición, de justicia que exalta al hombre, de justicia que tuerce al hombre, de justicia que nos lleva al hombre a postrarse y rendirse toda su vida a Cristo Jesús. Las instituciones han politizado la iglesia. Recuerden que en las puertas habían política, habían comercio y habían justicia. Las instituciones han politizado la iglesia, han manipulado la verdad, han hecho mercaderos de los fieles, han hecho todas las cosas a su merced y conforme a sus conveniencias, han blasfemado contra Cristo, han prostituido contra su santo nombre, inclusive, hermanos, han intentado exterminar con su iglesia.
Pero nunca lo lograrán porque la iglesia es sostenida, fortalecida, mantenida por su soberano Señor Jesucristo, que vive para siempre. Las instituciones y las organizaciones, hermano, han usado el nombre de Dios hasta nuestros días, donde hoy supuestas iglesias evangélicas, sin el evangelio, te venden todo. Te venden todo. Es solo plata, es solo negocio. Cualquier que lee el evangelio y va a Roma, se da cuenta, hermano, que hay un abismo entre Cristo, sus discípulos, sus enseñanzas y lo que la iglesia romana dice que es representante de Cristo. Es una afronta decir que es representante de Cristo. Y lo digo tanto de la iglesia romana como la iglesia protestante, y por supuesto no generalizo, porque los que van a ir al cielo no van a ir ni por ser católicos ni por ser protestantes. La iglesia de Cristo, yo dije cuál es. Yo dejé claro lo que la Biblia dice quién es la iglesia de Cristo. Han vendido hasta el día de hoy. La iglesia de Roma vendía indulgencias, vendía el cielo en la tierra, y hasta el día de hoy los adúlteros que se dicen evangélicos, de la misma forma, hoy venden no solo la entrada al cielo, te venden hasta la escoba ungida, el jabón ungido, el aceite ungido, y todo. ¿En nombre de qué? En nombre de Dios. Por eso digo, hermano, las puertas del Hades han prevalecido a muchos que se dicen cristianos, pero no lo son. Pero a la iglesia verdadera que vive centrada en Cristo, edificada en Cristo, siguiendo a Cristo, llevando la verdad de Cristo, hermano, las puertas del Hades nunca van a prevalecer. Nunca van a caer. ¿Qué es decir, hermano, de lo que está pasando hoy en medio de las iglesias? ¿Qué es lo que vemos hoy en medio de las iglesias? Hablo en general sin generalizar. ¿Qué vemos, hermano? Vemos el mismo ejemplo de Roma: comercio, política, avaricia, poder y vanagloria. Poder y vanagloria. Llega el que se dice representante de Cristo y la gente cae a besarle los pies. Y cuando la gente en Hechos capítulo 3 se asombraron porque Pedro y Juan levantaron el cojo, Pedro dijo: hermanos, ¿por qué hacen esto? Somos hombres como ustedes. Cuando no me acuerdo a dónde, quisieron matar a un buey y pensaron que Pablo era Júpiter y Silas era Neptuno, no me acuerdo bien de la cosa. Pablo, ¿qué hizo? Se sentó en la cabeza de la mesa y se vanaglorió, rasgaron sus vestidos y dijeron: hombres, somos hombres como ustedes. Lo único Dios glorioso, eterno, es aquel que vino del cielo y murió por ustedes. Ni Jesús, ni los discípulos de Jesús, ni la iglesia de Jesús, hermano, acepta vanagloria hueca, vacía de los hombres. Por eso todos aquellos que conocen a su Señor dicen lo mismo que Juan el Bautista dijo: importa que yo disminuya y que Él crezca. Importa que Él crezca y yo disminuyo. Cuanto más conozco a Cristo, más quiero yo disminuir y más quiero que Cristo crezca. Porque me doy cuenta en Cristo Jesús lo débil, lo frágil, lo torpe que soy. El pecado, hermano, hoy en muchas iglesias ya no es pecado. El pecado ya no es pecado. Ya cambiar de esposa como cambiar la camisa en muchas iglesias ya no hay problema. Por tanto, no deja de venir y, por supuesto, contribuir para la iglesia. Ya no hay más problema. Mentir ya no hay más pecado. Tener mala fama, no pagar tus cuentas, ya no hay más pecado. Lo importante hoy, ¿cuál es? Lo importante, ¿cuál es hoy? Que venga, hermano, a la iglesia, que llenamos la iglesia. Y que puedo vanagloriar, decir: mi iglesia tiene 200 miembros. Todos vencidos casi por las puertas del Hades. La iglesia verdadera, hermano, es totalmente diferente de esta iglesia que los hombres piensan. Muchas de esas iglesias, hermanos, son como la iglesia de Sardis,
que Jesús dijo tiene nombre de que vive, pero están muertos? ¿A dónde está la iglesia de Éfeso? ¿A dónde está la iglesia de Tiatira? ¿A dónde está la iglesia de Filadelfia? La iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna. ¿A dónde están? No están más. No están más. Pero ¿desaparecieron los hijos de Dios? No, hermano. Los nombres se desaparecen. Pero los verdaderos hijos de Dios permanecen para siempre. ¿Dónde está esta iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Dónde está? Y yo te digo, hermano, ¿dónde está esa iglesia? Y por supuesto voy a citar lo mínimo, porque si cito todo lo que puedo sacar de la Biblia, pasaremos 2 días acá. ¿Dónde está esta iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Hermano, está en todo aquel que permanece en él y él permanece en él. Jesús mismo dijo en Juan 15:7, todo aquel que está en mí y yo en él. Todo aquel que está en mí y yo en él. Esa iglesia permanece porque está en Cristo y Cristo está en ella. Esa iglesia está en todo aquel que se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. Esa iglesia está en todo aquel que permanece en él y no vive una vida de pecado deliberadamente. Primera de Juan 3:6. Anota después léelo. Esta iglesia está en todo aquel que santifica a sí mismo, porque Dios es santo. Esta iglesia está, como dijo Juan, en primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia según Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y lamentablemente tengo que abrir un paréntesis, que la iglesia que se dice, la iglesia representante de Cristo, la iglesia católica, con todo respeto a todos los católicos, fue, hermano, escuchen, lee la historia, fue la que más asesinó cristianos en todas las épocas. Leen la historia, hermano. Es muy bueno que ustedes leen la historia. Esa que se dice representante de Cristo es lo que más mató cristianos en toda la historia. ¿Todo por qué? Porque las puertas del Hades la dominaron. La dominaron por el poder, la dominaron por la política y la dominaron por el negocio. Por eso hoy es una potencia. Y dicen que es el imperio más rico que tiene la tierra. Dice representante de Cristo. Hermano, por último, voy a cortar porque si no... Y por último, hermano, esta iglesia que prevalece contra las puertas del Hades es aquellos que dicen como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que la vivo ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Por más torpe, por más analfabeto, por más débil que sea, esa iglesia triunfará sobre todas las huestes del Hades. Esa iglesia, hermano, está en aquellos que, como Pablo, tienen única gloria. Esa iglesia, como dijo Pablo, tienen única gloria. Gálatas 6:14. Lejos de mí gloriarme, a no ser en Lutero. Lejos de mí gloriarme en Francisco, Juan Pablo II, en John Wesley. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo nuestro Señor, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. Y por último, hermano, en esta iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aunque a veces parecen que están prevaleciendo, porque muchos creen que al matar el cuerpo, están matando y están exterminando con la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia de Cristo va más allá del aliento natural. La iglesia de Cristo va más allá de esta miserable y corta vida que vivimos. La iglesia de Cristo, hermano, aunque la exterminan, aunque la matan en el cuerpo, vive para la gloria de Dios. Y tenemos el ejemplo más notorio en la Biblia, el martirio de Esteban. Pensaron que matando a Esteban, prevalecieron contra la iglesia. Hace 2000 años seguimos viviendo y teniendo aliento por el valor que Esteban tuvo y mostró. Mataron el cuerpo, pero la gloria de Dios que sacó de la muerte de Esteban hasta el día de hoy está infundiendo aliento en la verdadera iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán, termino. Las puertas del Hades, hermano, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo, hermano, es el que tiene las llaves, no solo del Hades, sino también del infierno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte de los Hades, del Hades. Hermano, la llave de la muerte del Hades está en la mano de Cristo. Entonces, ningún poder del Hades, ningún poder maligno va a poder prevalecer contra la verdadera iglesia de Cristo, que vive por Cristo, que está cimentada en Cristo y que se nutre a diario con Cristo y que vive anunciando y predicando a Cristo. Las puertas del Hades, cuando arrancó la iglesia en Jerusalén, las puertas del Hades intentaron ir contra la iglesia. Intentaron matar, intentaron derrubar, intentaron aprisionar, intentaron hacer de todo. No pudieron. No pudieron. No pudieron, no por la valentía de Pedro ni por la sabiduría de Pablo, sino porque Cristo mismo es el poder que rige y vive y nutre y infunde en su iglesia la vida. Por eso él dice: Él es mi escudo y Él es mi escudo. Ahora la pregunta, hermano: ¿y tú? ¿Y yo? ¿Y tú y yo? ¿Las puertas del Hades han prevalecido sobre tu vida? La ambición de esta vida te ha llevado a sucumbir. La avaricia de esta vida te ha llevado a poner Cristo de lado. El poder pasajero de esta vida te ha llevado a poner a Cristo de lado. ¿En qué grado tenés Cristo en tu vida? ¿En qué grado? Al despertarte de mañana, ¿a dónde está Cristo en tus prioridades? ¿A dónde está Cristo en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en la calle? ¿A dónde está Cristo? Bueno, si no estamos viviendo a Cristo, es porque hemos sido prevalecidos por las puertas del Hades. Examina tu vida, ¿sabe? Valoriza el pecado como Dios lo valoriza, a su santidad. O ya llevamos todo, hermano, no nos demos cuenta más lo que es pecado, lo que no es pecado. Ya ni sabemos más discernir lo que es luz, lo que es tinieblas. La pregunta es: ¿eres la iglesia de Cristo? ¿Sos parte de esta iglesia universal que no tiene más nombre que el Cristo? Piénsalo, hermano. Piénsalo, lleva eso a tu corazón hoy. Pregúntate a ti mismo: ¿esas puertas han sucumbido mi corazón? ¿Han prevalecido sobre mí?
¿Me han ganado? ¿Me han llevado a persuadir por las cosas pasajeras? Si la respuesta, hermano, tú hagas la respuesta y tú mismo lleva tu corazón, tu mente a Dios, porque Dios nos trae la palabra hoy para que nos confronta, nos muestra las heridas, pero también quiere sanarnos. Dios nos muestra, hermano, nuestra debilidad para que infunde en nosotros aliento. No para derrubarnos, no para humillarnos, no para pisotearnos, sino simplemente para que levantamos y podamos comenzar a caminar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Para que realmente, sea quien nos mira, puede ver Cristo en ti y en mí. Y entienda que no importa qué nombre llevas, Cristo en ti, que sea realmente el mayor mensaje del Evangelio que podamos llevarlo. El mayor mensaje que podamos llevarlo. No como aquel predicador que paró en la plaza para predicar y dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, y alguien le gritó: pero el Evangelio se avergüenza de ti. Que seamos realmente, hermano, ese pueblo santo, puro, porque esa es la iglesia de Cristo. Con debilidad, con fraqueza, pero esta es la iglesia de Cristo, que ni el infierno, ni Satanás, ni las potestades, ni los principados, ni nada puede contra ella, porque está en la mano de Cristo, regida por Cristo, guiada por Cristo y fortalecida por Cristo. Y a ti te damos gracias, Jesús. A ti te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que lo que ha venido de arriba es por encima de todos. Gracias porque tú estás por encima de todos. Gracias porque tú eres el cimiento de tu iglesia. Gracias porque tú eres la vida de tu iglesia. Gracias porque tú eres la luz de tus hijos. Gracias porque tú eres el pan en lo cual tus hijos se alimentan y se nutren. Gracias porque tú eres el agua viva que tus hijos sacian su sed en este mundo, en esta peregrinaje. Gracias porque en Hebreos capítulo 11 nos dejaste, Señor, una galería de héroes, de personas que caminaron contigo por todas las épocas. Y el testimonio que vemos allí hoy es una afrenta, es una vergüenza para muchos, porque allí en los últimos versículos 10 muchos murieron con hambre, otros fueron torturados, otros fueron aserrados, otros perdieron sus potestades, otros fueron crucificados, otros fueron... Y tu palabra en el final dice: el mundo no era digno de ellos. Qué tremenda, Señor, visión poner tu lente y vivir la vida. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos de poder ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, hay un abismo, Señor, entre el mirar humanamente, naturalmente, y mirar con la mirada viva, profunda de tu Espíritu. Todo sea diferente, todo será diferente. Gracias porque en ti, como Pablo dijo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, porque ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, ni el infierno, ni nada puede contra nosotros, porque estamos en ti. Gracias porque tú eres la cabeza, en lo cual nos nutre, nos guía, nos ilumina y hace que todos nuestros miembros funcionen. Gracias porque somos piedras que nos sacaste, Señor, de lugares quizás quemados, sucios, pero nos labraste por tu gracia, nos limpiaste, nos edificaste y nos pusiste en el edificio santo, en lo cual se crece sobre ti y se mantiene por ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Bendiga a mis hermanos, los que están y los que no están. Bendiga a todos aquellos que están oyendo, de entender que tu iglesia no tiene color, no tiene, Señor, nombre. No estoy contra los nombres, pero tu iglesia es una. Allí,
Como tu iglesia vendrá uno por uno, en tu presencia iremos uno por uno. Señor, y solamente aquellos que llevan ese tesoro adentro de tu vida permanecerán para siempre. Solo aquellos que tienen esa esperanza en ti, vivan, Señor, purificando y glorificando en sus vivir. Por eso, oh Dios, en nombre de Jesús, líbranos, Señor, del partidarismo, líbranos de defender hombres mortales y ayúdanos a enfocarnos en ti, a vivir por ti y a edificar nuestra vida en ti, para que el propósito y el fin de esta vida que vivamos tenga única gloria, que sea vivida para ti. A ti sea la gloria y el honor por todos los siglos, Señor. Amén y amén.